Hola, amada Iglesia, estamos nuevamente aquí con el estudio de la Palabra de Dios, ajustándonos a los tiempos que nos tocan vivir. Vamos a aprovechar la tecnología y este medio para poder seguir con el estudio del Salmo 119. Así que les invito a compartir la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. El Salmo 119, desde el versículo 17 al 24, tenemos el párrafo que dice así: Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Palabra de Dios. Esta tercera estrofa que estamos estudiando en la Palabra de Dios, especialmente en este Salmo, se denomina, y ustedes los tendrán como encabezamiento del párrafo, Gimel, que es la tercera letra del Alefbet o alfabeto hebreo, que el salmista utiliza en estas estrofas conformando el acróstico. Ya hemos explicado esto en exposiciones anteriores. Es interesante ver el significado de esta palabra que da nombre a la tercera letra, pero que también significa camello. Y es justamente el camello lo que representa en la cultura hebrea antigua a la prosperidad. Podemos ver en Isaías 66, si ustedes me acompañan en la lectura de este pasaje, Isaías capítulo 60, versículo 6, dice la palabra de Dios: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, o Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Así que este término, Gimel, significa camello, representa la prosperidad, y justamente es lo que va a tratar este párrafo acerca de la prosperidad para sus santos, ¿no? Para los hijos de Dios. Seguiremos viendo cómo el salmista usa o emplea, refiriéndose a la ley o a la enseñanza, términos prácticamente sinónimos. Recuerdan que habíamos hablado de esto, sinónimos de la palabra de Dios, que es mandamientos, juicios, testimonios, estatutos. Son palabras intercambiables que van a referirse a lo mismo, a la palabra de Dios. Y en las primeras estrofas, o Aleph, cuando estuvimos viendo los primeros 8 versículos de este capítulo 119, vimos a aquellos que están en el camino. Tratamos de aquellos de los que están en Cristo. Bienaventurados los perfectos de camino. Luego en los siguientes versos, en el siguiente grupo de 8 versos, Obed, vimos cómo limpiar ese camino. Y este que es el tercer grupo, o Gimel, vemos cómo prosperar en este camino. Vieron cómo hay una secuencia temática. Los salmos nos empiezan a expresar, a hablar acerca de cuál es el camino, y los que están en el camino, los que están en Cristo. Luego vemos cómo limpiar el camino, porque indefectiblemente el andar por el mundo, el creyente ensucia el camino. Y tenemos en nuestro Dios aquella gracia por la cual nos podemos acercar para hallar, por medio del arrepentimiento, el oportuno socorro y el perdón de nuestros pecados, y así limpiar nuestro camino. Recurriendo a la palabra de Dios, como hemos visto, la palabra de Dios limpia. Y también en este tercero, ahora vamos a ver cómo prosperar en este camino. El escritor se presenta humillado como siervo. Observemos que el primer término que voy a utilizar dice haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, suplicando o rogando vivir y que esta vida tenga el propósito de obedecer o guardar su palabra, y así honrar y dar gloria al dador y sustentador de la vida. El mundo, el hombre natural, ¿qué pediría? Pediría prosperidad material, confort, bienestar, larga vida y salud para disfrutar de estos bienes. Pero el siervo, este siervo,
ruega por su vida espiritual y así agradar a su Señor. Vemos en el versículo 18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en este versículo el siervo se reconoce ciego y suplica al Señor que le conceda ver. Esto nos habla de iluminación, comprensión espiritual de las maravillas de la ley o las enseñanzas, como dice la versión Dios habla hoy. Fíjense en un detalle muy importante, los judíos, cuya mayoría sabía de memoria el famoso pasaje de Isaías 53, no vieron al Mesías. Tenían al Mesías adelante, tenían el testimonio de la palabra de Dios, pero aún teniendo la palabra no pudieron ver al Mesías. Qué interesante y qué importante es orar, clamar al Señor para poder ver su verdad. Si ustedes me acompañan en Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a ver también un párrafo que seguramente alguna vez hemos leído esta historia, de Eliseo y sus siervos, y vemos en Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, a los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Allí la ciudad estaba sitiada, Eliseo estaba confiado en el Señor y esa confianza reverente le llevó a suplicarle e interceder y orar para que su siervo viera. Y ese ejército de Dios que estaba allí protegiéndolo a Eliseo y a su siervo no apareció en el momento en que Eliseo pidió en oración que el siervo viera, sino que ya estaba allí, solo que el siervo no podía verlo. Así que la realidad estaba allí, pero los ojos del siervo estaban cegados y no podía ver aquel ejército que estaba para auxiliar a Eliseo y a su siervo. Así que qué importante vemos también en este párrafo, que es la oración para suplicar que podamos tener la comprensión del texto bíblico, que el Señor nos pueda auxiliar por medio del Espíritu Santo y arroje luz sobre aquello que no comprendemos. Dice el versículo 19, forastero soy en la tierra. Sigue diciendo el salmista, reconociéndose extranjero y peregrino. Esta también es nuestra identidad. Extranjeros y peregrinos, forasteros. Fíjense que en la primera condición que vimos es que él se reconoce siervo, una forma de humillación. Luego se reconoce ciego. En el versículo 18, vemos aquí en el versículo 19, forastero. Y ustedes saben que la condición de un forastero, de alguien que no está en su país de origen, siempre es complicada. Así que no es una virtud ser forastero. Pero el pasaje dice, forastero soy en esta tierra, así que este siervo también reconoce que se reconoce como que esta no es su patria y su patria está en otro lugar. Esta es también nuestra identidad del mundo, no es mi hogar, soy peregrino aquí, decía una vieja canción que solíamos cantar hace muchos años. Y Filipenses 3:20 dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pedro también nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos, como el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículos 11, capítulo 11, versículos 13, dice que somos extranjeros y peregrinos y esta es nuestra condición. Vamos a la lectura de la palabra de Dios en lo que va a decir Pedro, allí
Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 14. Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Observemos en este pasaje, primeramente, el ruego de Pedro para que les caiga la ficha, entendiesen, comprendiesen cuál es la identidad de los creyentes, que son extranjeros, o sea que no están en su patria, y que son peregrinos, o sea que están de paso, como suelo decir a veces, como mochileros. Están allí de tránsito, no es nuestro hogar este mundo. Y sigue diciendo el versículo 11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Obviamente hay un llamado a una vida de santidad. Está hablando de la conducta. Luego en el 12 sigue hablando de esto, diciendo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o en el mundo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El creyente está llamado a vivir en santidad y con una vida santa y con hechos taparle la boca, no con palabrería, sino con hechos, con el testimonio, tapar la boca a aquel que quieren hacer escarnio respecto a nuestra condición de creyentes. Por causa del Señor, dice el versículo 13, y a esto quería quedarme un cachitito en este pasaje, en este versículo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como a él enviado para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Estamos viviendo un tiempo bastante difícil con esta pandemia, el coronavirus, y estamos recibiendo instrucciones de nuestros gobernantes de cómo conducirnos. No nos toca a nosotros elegir cómo tenemos que hacer las cosas. Dice la palabra de Dios que al someternos a nuestros gobernantes estamos obedeciendo al Señor. Y el gobierno y las autoridades sanitarias están disponiendo medidas que tenemos que acatar. Es parte de nuestro testimonio como hijos obedientes a nuestro Dios, someternos a todas las autoridades. Vuelvo a repetir estos dos versículos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya gobernantes como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. No es el único pasaje en la Escritura donde se refiere y hay un llamado a la obediencia civil. Por eso, como hijos de Dios e hijos obedientes, tenemos que sujetarnos a las medidas que se están disponiendo para que esta pandemia pueda llevar su curso con un control. Obviamente que Dios tiene el control, Él está sentado en su trono, Él permitió esto, pero también está probando a su pueblo y está también emitiendo un juicio a esta sociedad, que ya vamos a ver acerca de eso. En este estado de emergencia, donde la pandemia está y estará haciendo daño, debemos obedecer al Señor, honrarle, respetando las directivas. Y fíjense, queridos hermanos, hay una mención a continuación en el versículo 19 donde dice: no encubras de mí tus mandamientos, las leyes de mi país. Acá sí ya está hablando el salmista de no las leyes terrenas, sino las leyes de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, las leyes del reino de los cielos. Y es allí donde nosotros pertenecemos. El profundo deseo de andar en el temor de Dios es producto de obedecer sus preceptos. Esto es lo que sentía el salmista. Un viejo himno expresaba
Habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz. En clamor y en oración deberíamos buscar esa luz. Fíjense el profundo deseo que tenía el salmista, suplicando de que el Señor se manifieste, que hable a su alma, que haga entender su voz, que hable a sus ojos y pueda comprender la palabra de Dios. Dice el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Y ahora el salmista se reconoce como un mendigo. Recordamos, primero se había expresado como siervo, luego como ciego, luego como forastero, extranjero, peregrino, puede ser, y ahora como mendigo. Fíjense el clamor del siervo de Dios, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Esto no es un momento en la vida o en el día del siervo. Es una actitud permanente de tener quebrantada el alma. Y quedémonos con esta palabra, quebrantada, porque vamos a ver cómo hay también un trato respecto a los soberbios en este salmo, donde recordamos, como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y da gracia al quebrantado. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Ahora, reconociéndose el salmista como un mendigo, un necesitado con hambre y con sed de justicia de Dios todo el tiempo, vemos también un pasaje que puede acompañarnos en el pensamiento en Mateo 5:6. En Mateo capítulo 5 vemos lo que es las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y los que tienen, dice según el versículo 6, hambre y sed de justicia. Porque dice la Escritura, ellos serán saciados. Repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este término se aplicaba al acto de engordar el ganado, que los animales estuvieran satisfechos y ya estuvieran así tranquilos. Esto es lo opuesto a la autojustificación y se refiere a todos aquellos que buscan la justicia de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia que tiene que ver con la soberbia. Esa soberbia que nos lleva a ser sabios en nuestra propia opinión, esa soberbia que desecha el consejo de Dios, esa soberbia que no tiene en cuenta lo que Dios dice para determinar las decisiones. Por eso aquel mendigo está suplicando y está pidiendo por la comida y la bebida espiritual. Tiene hambre y sed de justicia, dice, y la promesa es porque serán saciados. Los que ellos buscan en Dios, Dios los llenará. Versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y somos testigos en este tiempo cómo la soberbia humana es reprendida por esta enfermedad, por esta pandemia, que se propaga sin que el ser humano pueda tener el control de la situación, dejando a Dios afuera de las decisiones y creyéndose poderoso. El hombre esta vez es humillado por un minúsculo agente, imperceptible a la vista aún hasta del microscopio, ya que se necesitan medios especiales para poder ver esta pequeña partícula que está causando tantos problemas y que atemoriza al mundo entero. El versículo 118 de este mismo salmo, estamos hablando del salmo 119, en el versículo 118, este salmo dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Hollaste significa desprecias o deshaces a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Se desmoronó todo de lo que el hombre se jactaba, ¿no? Del poder, de la ciencia, de la tecnología y de dejar afuera a Dios para tomar sus decisiones. Dice el versículo 22, aparta de mí el oprobio, deshonra significa, y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El siervo encomienda al Señor las embestidas de los malos, no hace justicia por manos propias, que es muy común, es muy humano hacer esto, hacer justicia por manos propias. Sabe que por guardar la palabra de Dios, sus preceptos, esto tendrá
tendremos que sufrir, y Él tendría que sufrir por hacer esto. Pero está decidido a pagar con angustia el costo por amor a su Dios. Qué importante esta postura del salmista, donde encomienda a Dios su causa a pesar de la aflicción. Fíjense que en el versículo 23, que continúa, a estos malos se suman aquellos que son príncipes o gente importante, ¿no? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Príncipes se refiere a personas importantes, como decíamos recién, o autoridades, y se sentaron significa que se dispusieron a pronunciarse en contra. Podemos ver en el libro de Nehemías esta misma oposición a quienes estaban haciendo la obra de Dios. El pueblo de Dios estaba, encabezados por el liderazgo de Nehemías, estaban restaurando los muros. Y restaurando los muros había gente importante, príncipes y personas influyentes, que lo estaban acechando y permanentemente estaban queriendo socavar la obra de Dios y desalentarlo. Así todo, el siervo, dice la palabra de Dios, meditaba en tus estatutos. Recordamos que meditar es un buen ejercicio piadoso. Nos hemos referido a este término. Rumiar, es volver a masticar lo que ya está masticado. Conocemos esto de algunos animales, ¿no? Los rumiantes, obviamente, que vuelven su comida y la vuelven a masticar para poder digerirla mejor. Así que la meditación tiene mucho de esto. Es volver a pasar por nuestra mente, por nuestro pensamiento, la palabra de Dios y volverla a masticar para poderla dirigir. En esto necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley, lo que Él nos quiere mostrar, ver el tesoro que tiene allí guardado para los que le buscan. Así que es muy importante también acercarnos a la palabra de Dios en actitud de oración. Todos deseamos que nos vaya bien. Por eso estamos leyendo este pasaje que justamente habla de la prosperidad, ¿no? Y a todos deseamos que nos vaya bien. Pero hay promesa de prosperidad espiritual para el Hijo de Dios. Pero no todos hacen lo que hay que hacer según Dios para que así sea. Quiero repetir esta frase. Todos deseamos que nos vaya bien, pero no todos hacen lo que hay que hacer según Dios para que así sea. Recordamos las palabras que Jehová habló a Josué y que también son para nosotros. Allí en Josué 1, capítulo 1, versículos 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que está el mandamiento primeramente, ¿no? Que no se aparte de tu boca. Eso quiere decir que la ley de Dios estaba en su mente, en su corazón y también en su hablar, en el proclamarla. Tendría que estar incorporada en la vida del siervo esto. Aquí se está refiriendo a Josué y es lo que Dios le estaba indicando, que nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la meditación le llevaría a guardar y a hacer conforme a lo que está escrito, o sea, a la obediencia de la palabra de Dios, porque entonces, y ahí vienen las consecuencias de obedecer la ley, de guardarla. Como hemos dicho, primero buscar, anhelar, comprender la palabra de Dios, ir en oración, ir al texto bíblico, pedirle el auxilio a Dios, ir como un siervo, como un ciego que no puede ver, como extranjero y peregrino, reconociendo que necesitamos la instrucción y las leyes que bajen de allí del cielo, de nuestra patria celestial, ¿sí? Y también como un mendigo, como aquel que está necesitado, reconocer nuestro vacío, nuestra dependencia de nuestro Dios, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién no quiere que todas las cosas le salgan bien? Pero analicemos nuestra vida y las consecuencias de nuestras decisiones. Y podremos ver allí que muchas cosas que nos han salido mal, si no todas, fueron por haber tomado
decisiones incorrectas sin consultar a Dios y sin ir a la palabra a buscar el consejo. Dice el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué maravilla esto, ¿no? Quiero yo esto para mí, Señor. Saborear de tu ley como saboreaba el salmista, ¿no? Y tu palabra que pueda ser dulce a mi paladar. Vamos al Salmo 19, versículos 7 al 14. Antes de ir a este salmo, con el que quería ya concluir el estudio de este párrafo, querría que nos preguntemos en base a qué tomamos decisiones. ¿Tomamos en base al consejo humano? ¿A la propia opinión? Recordemos como dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Hacemos lo que hace todo el mundo? ¿O hacemos y nuestras decisiones están basadas en lo que Dios dice? Vamos allí al Salmo ya para concluir. Salmo 19, maravilloso Salmo. Y allí en el versículo 7 dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Qué importante. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos tus dichos en mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos bendiga a todos.